resolver esta ecuación diferencial. No es de variables separables y tampoco es una ecuación homogénea por el hecho del factor logaritmo neperiano de x. Vamos a probar a ver si es una ecuación diferencial exacta. Para eso, llamando m a la expresión que multiplica la diferencial de x y n a la expresión que multiplica la diferencial de y, vamos a probar si la derivada de m con respecto a la otra variable, a la segunda variable, a la y, coincide con la derivada de n con respecto a la primera variable, a la x. En este caso, la derivada de m con respecto a y, la derivada del primer sumando es 0, porque x es constante con respecto a y, y la derivada de y es igual a 1. En el segundo caso, la derivada de n es la derivada de un producto en x. El primer factor derivado es 1 multiplicado por el logaritmo neperiano de x y el segundo, el primer factor sin derivar por la derivada del logaritmo neperiano, esto es igual a 1 simplificando. Es decir, que esto es neperiano de x más 1. No son iguales, luego la diferencial no es exacta. Ahora, si la diferencia de estas dos expresiones dividido entre m o dividido entre n respectivamente me van a dar una función que sea solamente de x o solamente de y, podremos encontrar un factor integrante que sí que me la convierta en una ecuación exacta. Entonces vamos a abordar esa diferencia, la diferencia de las dos derivadas que acabo de calcular, dividido entre x o dividido entre m o entre n, a ver si es función de una única variable. En este caso voy a dividir directamente entre n porque es la única que depende de una sola variable, que no mezcla la x con la y. En este caso, esa diferencia sería 1 menos el logaritmo neperiano de x menos 1, esto es el logaritmo neperiano de x. Salvo el signo, porque lo he restado en este orden, pero bien podría haber restado en sentido contrario, y dividido entre x logaritmo neperiano de x, los unos los puedo tachar, el logaritmo neperiano de x también lo puedo simplificar y me queda un factor integrante de la forma 1 partido por x. 1 partido por x o menos 1 partido por x, al multiplicar toda la ecuación diferencial por ese valor, por ese factor integrante, lo mismo puede dar el signo más o menos a la hora de conseguir una ecuación diferencial que sea exacta. Entonces, voy a multiplicar por 1 partido por x y me quedará una ecuación de la forma x más y dividido entre x, diferencial de x, más, al dividir ahora entre x, al multiplicar por 1 partido por x, me quedaría solo el logaritmo neperiano de x, diferencial de y, igual a 0. El menos me da lo mismo. Ahora, afirmamos que esta ecuación, si no nos hemos equivocado, debe ser exacta, una ecuación diferencial que sí que es exacta. Voy a utilizar la misma notación m y n, pero no confundirlo con los valores que he utilizado antes, porque la ecuación que antes intenté resolver ya no la voy a tocar, ya me voy a centrar en esta, y cuando hable de m y n me refiero a estos nuevos valores de m y n. Vamos a comprobar que ahora sí que es exacta. La derivada de m con respecto a la variable y, vamos a comprobar que sí que es igual que la derivada de n con respecto a la variable x. En este caso, la derivada de m es de la forma 1 partido por x multiplicado por la suma de x más y. Como 1 partido por x ahora se comporta como una constante, dejamos ese coeficiente 1 partido por x y la derivada de x más y sería 0 más 1, esto es 1 partido por x nada más. La derivada de n con respecto a x es la derivada del logaritmo neperiano de x, 1 partido por x. Efectivamente, ahora con estos nuevos valores de m y n, hemos comprobado que la ecuación diferencial es exacta. Por lo tanto, existirá una función de la forma f de x y, de tal manera que la derivada de esa nueva función f con respecto a x sea lo que nosotros hemos llamado m, que la derivada de f con respecto a la y sea lo que nosotros hemos llamado n, y además que al escribir que f de xy igual a una constante c arbitraria, tendríamos la solución general de la ecuación que estamos buscando. Por lo tanto, y basándonos en lo que tenemos aquí escrito, me voy a centrar en esta expresión.
Si la derivada de f con respecto a la y es n, nuestra función f será la integral con respecto a la y de la expresión que hemos llamado n. Esto es logaritmo neperiano de x. Y esta integral, puesto que estamos integrando con respecto a y, el logaritmo neperiano de x es una constante, esta integral sería y una constante de integración que no dependerá de la y, pero sí puede perfectamente depender de la x. Por lo tanto, nuestra función f tiene esta forma. Sabemos que por la expresión que tenemos aquí, la derivada de lo que acabamos de calcular con respecto a la x sería igual a la m. La derivada de f, la f' con respecto a la x, sería, derivamos ahora con respecto a la x y es una constante, la derivada del logaritmo neperiano de x es 1 partido por x más la derivada de ese segundo sumando, que sería la phi' de x. Y esto tiene que ser igual a la expresión m que nosotros hemos calculado. Y la expresión m es x más y dividido entre x, la puedo separar en dos fracciones. Puedo escribir x dividido entre x más y dividido entre x. Comparando estas dos expresiones, llegamos a la conclusión de que la phi' de x es igual a 1 y su integral f de x con respecto a x sería x más otra constante de integración. La voy a llamar c1. Por lo tanto, la función f que yo tenía, mi función f, que depende de las variables x e y, es y multiplicado por el logaritmo neperiano de x más la función phi de x, que ahora sé que es de la manera x más una constante. Si esta función lo igualamos, como dijimos antes, a una nueva constante, ya tengo la solución general de la ecuación diferencial que estoy buscando. La suma de dos constantes, la operación de dos constantes es una nueva constante, entonces puedo escribir que y por el logaritmo neperiano de x más x igual a una nueva constante es la solución general que yo estaba buscando de mi ecuación diferencial.